Bienvenidos a Hare Krishna. Espero que se encuentren todos muy bien. Hayan tenido un bonito fin de semana, últimos días del mes de abril. Y hoy estamos en día lunes, primer día del mes de mayo, un día de feriado en muchos lugares, ¿no? Un día de no trabajo por ser el día del trabajo. Y vamos entonces nosotros a comenzar hoy con el primer verso del capítulo 7. Habiendo terminado el capítulo previo, habiendo terminado con la recomendación de escuchar acerca de las narraciones del Señor y cómo por escuchar apropiadamente de ellas, entonces se limpia nuestra propia vida. Así es que el Bhagavatam ahora en este capítulo nos va a dar eso, un resumen. Y dado que las diferentes encarnaciones que son presentadas en este resumen, algunas de ellas tienen su propia narración en el Bhagavatam, como es el caso de esta encarnación que va a aparecer en el verso 1. Entonces vamos a ir haciendo también un repaso por las actividades de tales encarnaciones. Así que bienvenidos, vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahmovacham Yatro Detaksiti Talodaranaya Bibrat Kaudim Tanum Sakala Yagyamayim Nanantaham Antar Maharnava Upagatam Adidaityam Tamdam Strayadrim Iva Vajradarodaram. La traducción del verso es la siguiente. El señor Brahma, recordemos que quienes están conversando aquí es el señor Brahma hablando con su hijo Narada Muni. Así que el señor Brahma dijo: cuando el ilimitadamente poderoso Señor adoptó como pasatiempo la forma de un jabalí, tan solo para levantar el planeta Tierra que había sido sumergido en el gran océano del universo, denominado el océano Garbhodaka, apareció el primer demonio, de nombre Hiranyaksha, y el Señor lo atravesó con su colmillo. El comentario escrito por Srila Prabhupada para este verso es el siguiente. Desde el comienzo de la creación, los demonios y los semidioses, o los Vaishnavas, son siempre las dos clases de seres vivientes que dominan los planetas de los universos. El señor Brahma es el primer semidios y Hiranyaksha es el primer demonio de este universo. Los planetas flotan en el aire como esferas ingrávidas solo bajo ciertas condiciones, y tan pronto como esas condiciones son perturbadas, los planetas puede que caigan en el océano Garbhodaka, que ocupa la mitad del universo. La otra mitad es el domo esférico en el cual existen los innumerables planetas o sistemas planetarios. La flotación de los planetas en el aire ingrávido se debe a la constitución interna de los globos y la moderna perforación de la Tierra para explotar el petróleo que se encuentra dentro es un tipo de disturbio creado por los demonios modernos y puede traer como resultado una reacción extremadamente dañina para la condición flotante de la Tierra. Un disturbio similar fue creado anteriormente por los demonios encabezados por Hiranyaksha. Entre paréntesis, el gran explotador de la fiebre del oro. Y la Tierra perdió su condición ingrávida
y cayó al océano Garbhodaka. El Señor, como sustentador de toda la creación del mundo material, adoptó por lo tanto la gigantesca forma de un jabalí, con un hocico proporcional a ella, y levantó la tierra de dentro del agua del Garbhodaka. Sri Jayadeva Goswami, el gran poeta Vaishnava, cantó lo siguiente. Vasati Dashana Sikari Dharana Tavalangam Sashini Kalanka Kaleva Nimagnam Keshavadrita Sukararupam Jaya Jagadisha Hare. Oh Keshava, oh Señor Supremo, que has adoptado la forma de un jabalí. Oh Señor, el planeta Tierra descansaba en tus colmillos y parecía la luna tallada con manchas. Esa es la seña característica de una encarnación del Señor. La encarnación del Señor no es una idea inventada por hombres caprichosos que crean una encarnación con la imaginación. La encarnación del Señor aparece bajo ciertas circunstancias extraordinarias, como en la ocasión que aquí se menciona, y realiza una tarea que el diminuto cerebro de la humanidad no puede ni siquiera imaginar. Los modernos creadores de las muchas encarnaciones baratas que existen deben tomar nota de la verdadera encarnación de Dios en la forma del gigantesco jabalí que poseía un hocico adecuado para cargar el planeta Tierra. Cuando el Señor apareció para levantar la Tierra, el demonio de nombre Hiranyaksa trató de crear un disturbio en las funciones metódicas del Señor, y por consiguiente el Señor lo mató atravesándolo con su colmillo. De acuerdo con Srila Jiva Goswami, el demonio Hiranyaksa fue matado por la mano del Señor. En consecuencia, su versión dice que el demonio fue atravesado por el colmillo después de ser matado por la mano del Señor. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura confirma esta versión. Fin del comentario. Muy bien. Entonces vamos a adentrarnos hoy en esta historia, este relato de la encarnación del Señor Krishna en forma de jabalí, cuyo nombre es Varaha. Varaha Deva, el nombre de este jabalí trascendental. Puedo comenzar diciendo brevemente que en este verso se habló de los demonios en contraposición a los semidioses. Y es algo que hemos mencionado en algunas ocasiones previas. En el contexto, todo el contexto teológico Vaishnava, estos demonios son diferentes al concepto de demonio, si podemos decir occidental, que está más dentro del marco cristiano. Los demonios que aquí se mencionan no son necesariamente formas, o sea, personas que tienen un semblante así súper despreciable y que con solo verlos me va a causar miedo y que tienen cuernos y ojos, sí, un semblante feo, pues, muy terrorífico. Y cuernos y cola. No ese es el tipo de demonio que está tratando de presentar el Bhakti. Y posiblemente dentro de todos estos personajes sí había algunos que tenían esas características así feas, digamos. Pero en realidad la idea de demonio presentado aquí en el Bhakti es más bien personas que están contrarias a Dios. Eso es todo. Y de hecho esos demonios, algunos de ellos, sí, su apariencia es bella, ¿no? Lo que los distingue como demonios es su comportamiento. Luego vamos a encontrar otros tipos otras descripciones de otros seres que sí se sabe que ellos tienen una apariencia física fea, desagradable. Pero cuando hablamos de demonios en general, como digo, se puede tratar de simplemente seres humanos, pero se los cataloga como tales, como demonios,
por su conducta, especialmente porque están en contra de los principios religiosos, están en contra de Dios, se dedican a crear disturbios a los devotos de Dios. Por esa razón aquí Prabhupada habla de, voy a subrayar, Prabhupada dice, desde el comienzo de la creación, los demonios y los semidioses, o sea, los Vaishnavas, son siempre las dos clases de seres vivientes que dominan el planeta, o los planetas. Así que eso como primer punto, ya que en todo este capítulo vamos a hablar de Krishna matando a algunos demonios, y sí, no todos ellos eran así terroríficos. Ok, segunda cosa es que este personaje, Hiranyaksa, que fue mencionado en el verso, de acuerdo con Srila Prabhupada en este verso, es el primer demonio que aparece en la creación material, en orden cronológico. Y hay un vínculo interesante entre este Hiranyaksa y Hiranyakashipu, que es su hermano. Para quienes estén familiarizados con la historia del Señor, esta es otra encarnación, la encarnación de Krishna como Nrisimhadeva. Esa encarnación aparece para matar a Hiranyakashipu, y resulta ser que Hiranyakashipu es hermano de Hiranyaksa. Así que hay un vínculo ahí interesante entre ellos dos. Ok, entonces vamos a ir directamente al canto tercero, que es en donde vamos a encontrar la descripción de esta historia. La aparición de Varaha y peleando con Hiranyaksa. Y vamos a echarle un vistazo a los títulos, a todos los nombres de estos capítulos, y vamos a observar aquí también un despliegue cronológico de los eventos. Primero, se da una descripción en el capítulo 6 de la creación de la forma universal. Luego, en el capítulo 8, el señor Vishnu manifiesta al señor Brahma como el primer ser viviente. Luego, el capítulo 9, el señor Brahma ofrece sus oraciones para poder crear, para poder llevar a cabo su propio servicio. En el capítulo 10, entonces, se despliega la creación. El capítulo 11 nos regala una descripción de cómo se mide el tiempo. Capítulo 12 se da una descripción de una vez creado todo, el señor Brahma entonces comienza a crear seres vivientes. Aquí aparecen los 4 Kumaras y otros. Y en el capítulo 13 aparece el señor Krishna en esta encarnación de Varaha, como ya dijimos. Desde aquí en adelante comienza la descripción de esta encarnación del Señor Supremo, que obviamente estamos viendo estos capítulos aquí para que quien tenga el tiempo y quiera hacerlo, hoy día de Ekadasi es un día de lo mejor para, por ejemplo, conocer más acerca de Krishna y escuchar más acerca de Krishna. Es un día fantástico para, por ejemplo, si alguien quiere hacer una lectura corrida de estos capítulos para enterarse de la historia completa. Y uno podría, voy a entrar aquí para quienes están observando la pantalla, uno podría hacer la lectura del capítulo yendo sobre los versos, sobre todos estos versos. Este capítulo va a tener 50 textos. Y así nos damos una idea de toda la historia. Y sin adentrarnos, por ejemplo, en el comentario de Srila Prabhupada. Así conocemos toda la historia y luego podemos regresar para ir estudiando verso por verso con el comentario de Prabhupada. Pero, sin embargo, que sin duda que es algo que podemos hacer, ¿no? Para captar la idea de todo el capítulo podemos hacer una lectura así corrida desde este capítulo 13 en adelante. Veamos el 14. Aquí en el capítulo 14 se comienza la descripción de la madre de Hiranyaksa, cómo ella queda embarazada de él y su hermano. De aquí es el capítulo 14. En el capítulo 15 se hace un paréntesis, la escena cambia un momento y se nos lleva la atención a la descripción del reino de Dios. Y aquí hay un porqué, obviamente. Después de describir en el capítulo anterior cómo la madre de Hiranyaksa lo concibe a él y a su hermano,
ya no se nos lleva la atención a la descripción del reino de Dios, porque aquí viene el vínculo que hay entre estas dos escenas. En el capítulo 16 sucede que los 4 Kumaras, los primeros hijos del señor Brahma, aquellos 4 niños, están queriendo entrar al reino de Dios y los detienen, algo de lo que hablamos hace unos días atrás. Y esos 2 porteros que impiden la entrada de los niños, los 4 Kumaras, estos 2 porteros, Jai y Vijay, entonces terminan recibiendo una maldición. ¿Y cuál es la maldición? De ir al mundo material. Pero resulta que ellos 2 deciden entonces ir al mundo material actuando como demonios, porque de esa manera pueden regresar más rápido a su servicio como porteros del mundo espiritual. Si descendían y actuaban como devotos, su lapso de tiempo iba a ser más prolongado. Entonces ellos escogen venir en vidas demoníacas para que su lapso sea más corto y así regresar más rápido a su servicio como porteros. Es por esa razón que hay este paréntesis en el canto tercero. En el capítulo 15 y 16 se nos muestra ese trasfondo de quiénes son ellos 2, para, ahora sí, en capítulo 17, se narra ya la historia de Hiranyaksha. Y aquí se va a presentar como Hiranyaksha. Vamos a entrar aquí, voy a echar a ver algunos versos aquí. Vamos a ver el verso 3 en este capítulo 17, donde dice lo siguiente: cuando nacieron los 2 demonios, o sea, aquellos 2 porteros del mundo espiritual que vinieron directamente a ello, ocurrieron muchos trastornos naturales, todos terribles y prodigiosos, en los planetas celestiales, la Tierra y el intermedio entre ambos. Voy a descender más en este capítulo. Aquí se describe todos los trastornos naturales que ocurrieron cuando estos 2 grandes demonios aparecieron. Los pájaros, ante el rebuzno de los asnos, huían de sus nidos chillando despavoridos, mientras en los establos y bosques el ganado evacuaba excremento y orina. Aquí se da toda una descripción de ello. Las vacas aterrorizadas, en vez de dar leche, daban sangre, de las nubes llovía pus, las imágenes de los dioses en los templos derramaban lágrimas, y los árboles caían al suelo sin que soplase la menor ráfaga de viento. Estaban viniendo estos 2 porteros del mundo espiritual para actuar como demonios. Texto 15. Notando estos y otros presagios de momentos de infortunio, todos, menos los 4 sabios, hijos de Brahma, que tenían presente la caída de Jai y Vijay y su nacimiento como hijos de Aditi, todos fueron presas del temor. No conocían los secretos de aquellos porteros y pensaron que la disolución del universo era inminente. El hijo mayor, Hiranyakashipu, era el mayor, Hiranyakashipu. Por haber recibido una bendición de Brahma, no tenía miedo a que nadie dentro de los 3 mundos le diese muerte. Era orgulloso y estaba engreído a causa de esta bendición, y era capaz de poner bajo su control la totalidad de los 3 sistemas planetarios. Su hermano menor, Hiranyaksha, que es de quien estamos hablando hoy, Hiranyaksha, estaba siempre dispuesto a satisfacer a su hermano mayor en sus actividades. Hiranyaksha se puso una masa al hombro y viajó por todo el universo con espíritu combativo, solo para satisfacer a su hermano Hiranyakashipu. 21. El temperamento de Hiranyaksha era difícil de controlar. Llevaba ajorcas de oro que tintineaban en sus pies, se adornaba con un collar de flores gigantesco y apoyaba su enorme masa en uno de sus hombros. 22. Su fortaleza corporal y mental, así como la bendición que se le había concedido, lo habían hecho orgulloso. No temía morir a manos de nadie y no había quien lo detuviese. Así pues, los dioses, nada más de verle, caían presas del miedo y se escondían tal como se esconden las serpientes por miedo a Garuda.
Eso podemos leer brevemente en relación a quién era este sujeto, Hiranyaksa, el hermano menor de Hiranyakashipu. Si ustedes quieren saber más de él y conocer todo este drama, lean este capítulo 17. Vamos a ir un momento al capítulo 18, un poco más adelante. Y el capítulo se titula, ahora sí, la batalla entre el avatar jabalí y el demonio Hiranyaksa. Vamos a entrar aquí. Entonces, el contexto es que Hiranyaksa anda por ahí buscando pelear, buscando molestar simplemente. Técnicamente se conocería como un buscapleitos, ¿no? Alguien que le gusta simplemente provocar y se encuentra con un semidios que le dice, mira, todo el mundo te tiene miedo, yo te recomiendo que mejor busques a Vishnu, porque tú eres tan genial, tan poderoso, que nadie es buen oponente para ti, ¿por qué no buscas a Vishnu? Con él vas a tener una pelea sin igual. Y Hiranyaksa dice, pues está bien, voy a buscar a ese tal Vishnu, vamos a buscarlo, dijo. Habiendo hecho eso, encontramos este capítulo 18, donde él se encuentra directamente con Vishnu, y veamos este verso 2 del capítulo 18. Hiranyaksha vio ahí a la todopoderosa suprema personalidad de Dios en su encarnación de jabalí, que levantaba la tierra sobre los extremos de sus colmillos y que con sus rojizos ojos lo privaba de su esplendor. El demonio Hiranyaksa, al ver a Krishna en forma de jabalí, rió y dijo, oh, un animal anfibio. El demonio, texto 3, el demonio se dirigió al Señor. Oh, mejor entre los semidioses, vestido con la forma de un jabalí, óyeme. Esta tierra se nos ha encomendado a nosotros, los habitantes de las regiones inferiores, y tú no puedes llevártela de mi presencia sin que yo te hiera. Sin vergüenza, texto 4, sin vergüenza, dijo el demonio, a ti te han alimentado nuestros enemigos para que nos mates, y has matado a algunos demonios manteniéndote invisible, necio. Tu poder es solo místico y hoy animaré a mis parientes matándote. Texto 5, continuó el demonio diciendo, cuando caigas muerto con el cráneo aplastado por la masa que mis brazos lancen, los semidioses y sabios que te ofrecen oblaciones y sacrificios como servicio devocional, dejarán automáticamente también de existir como árboles sin raíces. Texto 6. El Señor, aunque dolido por las palabras del demonio, injuriosas como aguijones, toleró el sinsabor. Pero al ver que la tierra en los extremos de sus colmillos estaba aterrorizada, salió del agua tal como un elefante que con su compañera hembra emerge cuando sufre la embestida de un caimán. El demonio, texto 7, el demonio de dorado cabello y temibles colmillos acosó al Señor mientras salía del agua, exactamente como un caimán acosaría a un elefante. Rugiendo como el trueno, dijo, ¿no te avergüenzas de huir ante un adversario que te desafía? No existe nada que cause pudor entre las criaturas desvergonzadas. Texto 8. El Señor, sin perderla de vista, puso la tierra sobre la superficie del agua y le transfirió su propia energía en la forma de capacidad de flotar en el agua. Mientras el enemigo estaba mirando, Brahma, el creador del universo, alabó al Señor y los demás semidioses derramaron flores sobre él. Texto 9. El demonio que sobre su cuerpo vestía un tesoro en adornos, ajorcas y una hermosa armadura de oro, persiguió por detrás al Señor con una gran masa. El Señor toleró sus hirientes insultos,
pero para responderle expresó su terrible ira. Texto 10. La personalidad de Dios dijo: es cierto, somos criaturas de la jungla y deseamos cazar perros como tú. Aquel que está libre del enredo de la muerte no tiene miedo a la palabrería en que estás cayendo, pues tú estás encadenado por las leyes de la muerte. Texto 12. Parece ser que eres el caudillo de muchos soldados de infantería, dijo el Señor, y ahora puedes emprender una acción directa para derrotarnos. Deja toda tu estúpida palabrería y elimina las preocupaciones de tus amigos y parientes, dándonos muerte. Ser orgulloso es cosa fácil, pero no merece un asiento en la asamblea aquel que no cumple lo que promete. Texto 18, un poco más abajo. De esta manera el demonio Hiranyaksha y el Señor, la personalidad de Dios, se golpearon el uno al otro con sus enormes masas, ambos iracundos y buscando su propia victoria. 19. Entre los dos combatientes había una vívida rivalidad. Los dos habían soportado en sus cuerpos las lesiones de los golpes de la punzante masa del otro, y en cada uno de ellos el furor iba creciendo cada vez más ante el olor de la propia sangre. Deseosos como estaban por vencer, ejecutaron diversos tipos de tácticas, y la contienda hacía recordar un choque entre dos vigorosos toros disputándose una vaca. Estoy saltándome algunos versos para tener nada más un vistazo del capítulo. Todos estaban observando esto y el señor Brahma dijo lo siguiente: mi querido señor, mientras ellos peleaban, el señor Brahma dijo esto: mi querido señor, no es necesario que juegues con este demonio serpentino, que es siempre muy experto en estratagemas, y es arrogante, autosuficiente y sumamente malvado. Mi señor, la oscura noche que cubre el mundo se está acercando rápidamente. Como tú eres el alma de todas las almas, mátalo, por favor, y obtén la victoria para los semidioses. Se describe aquí, voy a detenerme, se describe cómo el Señor jugaba un poco, jugaba en el sentido de que todos sabemos que podría matarlo inmediatamente, pero para combatir un poco, pues se mantuvo entretenido peleando con él, aparentemente recibiendo los golpes con dolor, ¿no? Y los semidioses realmente afligidos, el señor Brahma habla aquí en nombre de ellos, en ciertos momentos pensaban que ya estaban acabados, tal como también ocurre con Krishna, cuando Krishna tocando la flauta, en tantas ocasiones, muchos pensaban que Krishna no era suficientemente poderoso, él jugaba de alguna manera. Esto ocurre, por ejemplo, en la historia de Krishna con Kaliya, con la serpiente. Y todos pensaban en ciertos momentos que esta serpiente va a terminar con Krishna. Para aumentar más el drama del asunto, Krishna juega un poco con estos sujetos para aumentar más la emoción del intercambio. Esto era entonces, estamos en el capítulo 18. Voy a moverme al final, capítulo 19, que se titula La muerte del demonio Hiranyaksha. Vamos a entrar aquí. Recordemos que el señor Brahma acaba de pedirle al señor a Krishna que lo mate. Y el verso 1 de este capítulo 19 dice lo siguiente: tras oír las palabras de Brahma, el Creador, libres de toda intención pecaminosa y tan dulces como el néctar, el Señor rió de buena gana y aceptó su oración con una mirada rebosante de amor. Texto 2. El Señor, que había aparecido de la ventana de la nariz de Brahma, saltó y lanzó su masa contra la barbilla de su enemigo, el demonio Hiranyaksha,
que acechaba ante él sin el menor temor. Texto 3. Sin embargo, golpeada por la masa del demonio, la masa del Señor resbaló de su mano y apareció espléndida mientras caía dando vueltas. Era milagroso, pues la masa resplandecía de un modo maravilloso. 4. El demonio, aunque tenía una oportunidad excelente de golpear a su adversario desarmado sin que nada se lo impidiera, respetó la ley del combate singular, encendiendo de ese modo la furia del Señor Supremo. 5. Cuando la masa del Señor cayó al suelo, y de la multitud de dioses y rishis testigos del combate se levantó un grito de alarma, la personalidad de Dios apreció el amor del demonio por la rectitud e invocó por lo tanto su disco Sudarshana. Texto 8. El demonio de temibles colmillos clavó su mirada en la personalidad de Dios, como si quisiera encenderlo en llamas. Saltando en el aire, dirigió su masa contra el Señor, al tiempo que exclamaba diciéndole: «Estás muerto». Texto 9. Mientras su enemigo lo miraba, el Señor, en su forma de jabalí, disfrutador de toda ofrenda de sacrificio, como jugando, desvió la masa con su pata izquierda, a pesar de que venía contra él con la fuerza de una tempestad. Texto 10. El Señor dijo entonces: «Recoge tu arma y prueba una vez más, ya que estás tan ansioso de vencerme». Provocado por estas palabras, el demonio dirigió su masa contra el Señor y una vez más rugió estruendosamente. Voy a saltar hasta el verso 25, en donde ocurre la muerte finalmente. El demonio empezó entonces a golpear al Señor con sus pesados puños, pero Adokshaya, Sri Adokshaya, le dio una bofetada en la nariz o en la raíz de la oreja, tal como Indra, el señor de los Maruts, pegó al demonio Britra. Aunque golpeado displicentemente por el Señor, conquistador de todo, el cuerpo del demonio comenzó a dar vueltas. Los ojos le saltaron de las cuencas, rotos los brazos y las piernas, los cabellos diseminados, cayó muerto, como un árbol gigantesco arrancado de raíz por el viento. Aquí me voy a detener yo en esta lectura. Nada más que veamos así brevemente la historia aquí narrada en varios capítulos del canto tercero. Y como dije, hago esa invitación para quienes quieran hacerlo, puedan echar un vistazo a todos estos capítulos, en leer nada más el relato. Y teniendo así un vistazo del relato, podemos entonces retroceder para ver los versos puntuales de Srila Prabhupada. Pero tener un vistazo así completo del relato nos permite eso, absorber la historia con mayor facilidad. Es así entonces que este Hiranyaksa, hermano menor de Hiranyakashipu, que venía directamente del mundo espiritual para pelear con el Señor, fue muerto a manos del Señor. Podemos decir como primer intercambio a forma de pelea entre el Señor Supremo y uno de estos demonios. En este caso en particular, sí se trata de una persona que vino directamente del mundo espiritual para pelear con el Señor. Hay otros casos en donde el demonio en cuestión no es ningún alma liberada que vino del mundo espiritual. Esto ocurre únicamente en el caso de Hiranyakashipu y Hiranyaksa en este momento. Luego ellos aparecen un par de vidas más adelante también, pero son casos aislados, digamos. En los otros casos se trata de almas que realmente han cultivado tanta ignorancia y tanta oscuridad en su vida
que terminan realmente riñendo con Krishna y no son almas liberadas de ninguna manera. Y en todos los casos, en cualquiera de los dos, de acuerdo con como lo explican nuestras escrituras, es que cada persona muerta a manos del Señor Supremo, ya que el Señor Supremo no está matando con ira, con odio y con envidia, el Señor Supremo les otorga a esas personas que mueren a manos suyas, les otorga la misma bendición que buscan grandes sabios y grandes devotos. ¿Cuál es esa misma bendición? Que es volver a casa. Así que el demonio muerto a manos del Señor Supremo obtiene la bendición más grande. Y de hecho, es lo que acabamos de leer aquí, en el capítulo 19 que yo leí del canto tercero. Justamente después de morir Hiranyaksha, se acercan todos los semidioses ante el cuerpo muerto y ellos empiezan a glorificar a Hiranyaksha, diciendo que qué muerte más gloriosa, porque él ya ahora en este momento ha alcanzado el planeta espiritual o el mundo espiritual, mientras que otros sabios buscan ese mismo destino. En el capítulo 19 se da esa descripción de cómo no es que Krishna pelea como cualquier persona ordinaria en el sentido de tratar de matar por ira, por rencor, sino es diferente, ¿no? Voy a leer su pregunta, Gabriela. Pregunta, ¿qué representa o hace el disco de Krishna? Gracias. Pues el disco de Krishna es un arma. El Señor Supremo tiene 4 armas, 4 objetos en sus manos, ¿no? 2 de ellos son para combatir. El arma, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. El disco y la masa son para combatir, para dar protección. Y las otras 2 son la flor de loto y la caracola. Y ellas 2 no son para combatir, sino más bien para dar placer a los devotos, para quienes están observando la pantalla. Tenemos aquí una imagen de Vishnu. Como hemos dicho también en otras ocasiones, el orden de los objetos cambia a veces de manos. Y aquí tenemos el disco en su mano derecha superior. Ese disco es un arma, como aquí en este caso leímos que él la utilizó para matar a este Hiranyaksha, pero al final no lo mató con el disco, sino con una bofetada. Y lo vemos a Krishna también, o al señor Vishnu, usando este arma para, por ejemplo, a Gayendra, cuando el elefante está siendo mordido por el cocodrilo, Krishna desciende y con su disco lo rompe en pedazos al cocodrilo. Bueno, lo corta más bien. No en pedazos, pero por la mitad. Y así con muchos otros. Es un arma para proteger a sus devotos. Y luego tenemos la masa, que con esta masa también leímos hoy que él la utilizó en su forma de jabalí. También la utilizó para pelear. Mientras que la flor y la caracola son para dar placer a sus devotos, no para pelear con demonios. Así que es eso, es un arma, Gabriela. Bien, así que vamos a seguir deleitándonos con las descripciones del Señor Supremo en sus diferentes encarnaciones. Recordemos, tratemos de mantener esta meditación, de que la razón por la cual estamos leyendo acerca de esto es buscando nuestra propia purificación, buscando limpiarnos de aquellas tantas tonterías, cada quien tiene las suyas, de lujuria, de ira, de codicia, de rencor y tantas otras cosas. Y la lectura y la escucha de estos pasatiempos con suficiente atención, devoción, seriedad, constancia, nos permite ir limpiando esas cosas, porque se trata de descripciones del Señor Supremo. Lo más puro que existe es Krishna, y sus descripciones nos ayudan en eso. Que tengan entonces un excelente día de Ekadashi, un excelente mes, hoy de mayo, y una excelente semana también, hoy comenzando la semana. Si el Señor nos permite, continuamos el día de mañana. Hare Krishna.